nosotros en las semanas que pasaron, estamos cerrando la parte de la explicación en el documento técnico de los requisitos para poder iniciar un negocio de exportación o de importación, pero básicamente estamos orientados a la exportación y estamos dejando el contexto de cuáles son los requisitos para poder operar. Esta materia no es una materia de estudio del despacho aduanero, no lo es una materia de formulación de proyectos para exportar. Entonces, lo que nosotros abordamos y que estamos dejando ya atrás son aquellos requisitos para poder operar un negocio relacionado al comercio internacional. Entonces, en ese sentido, es el avance que me entregan el día de hoy del documento técnico. De hecho, el diagrama de flujo que ya me entregaron y que ya les mandé sus evaluaciones, también tenía ese propósito, que les ayudara un poco a clarificar ahí cómo van las cosas, y esto va alineado perfectamente con el documento técnico, el diagrama de flujo. Y tenemos el cuestionario que realizamos también hace unas semanas. Vamos a ver ahorita en la clase cómo se nos dan los tiempos, a ver si alcanzamos a hacer un siguiente cuestionario, porque la idea es que fueran cuatro actividades a evaluar en este primer parcial. Sin embargo, si vemos que no nos anda dando el tiempo, no se preocupen, calificamos con tres cosas el parcial, que sería el cuestionario, el diagrama de flujo y el trabajo que están entregando del avance del documento técnico. Si avanzamos bien y el grupo en general vamos terminando con las actividades del día de hoy, simplemente agregamos un pequeño cuestionario en la clase de pasado mañana y ya, ¿no? Muy breve, y con eso terminamos el parcial. Yo espero que enviarles sus calificaciones previas a subirlas al Sigma el día jueves. Sin embargo, no las voy a subir a Sigma hasta después de que ustedes me confirmen en el correo electrónico que les haga llegar con su promedio y su calificación en primer parcial. Cuando me respondan ustedes de recibido, entonces ya subo a Sigma para que tengamos oportunidad, así no lo hagamos tan rápido, sino pueda yo registrar, digamos, el viernes en la tarde, ¿no? Las calificaciones. Por el resto, pues como les dije, vamos a empezar a utilizar mucha información de comercio. Miren, ya le explicamos a un cliente, es más, vamos a ponernos en este contexto. Fíjense, para iniciar la clase así con bríos, pues quiero que empiecen el lunes interesados en lo que vamos a trabajar. Digamos que las primeras 5 semanas, quiero que ustedes se sitúen para los trabajos que vamos a hacer en cualquiera de estos dos supuestos. Supuesto 1, ustedes están al frente o participan en algún despacho, alguna consultoría de negocios, y estas primeras 5 semanas, digamos que ahí pudieron haber sacado al menos un par de asesorías con un cliente para explicarle el contexto de cómo funciona el comercio internacional, cómo lo puede realizar, qué características tiene su clasificación de mercancía, cómo va a relacionar la normativa. O sea, eso ya se lo explicamos al cliente. Sin embargo, en esta siguiente parte, viéndolo en ese contexto de actuación profesional, no solamente en el tema aula remota, sino ya viéndolo en el contexto profesional, de darse el caso de que el cliente quisiera seguir adelante, la parte obvia de la solicitud del cliente para ustedes será, bueno, ¿y ahora a dónde debo de exportar? O sea, ya te entendí que me debo de registrar en el RFC del SAT, que tengo que tener mi firma, que debo de ventanilla única, que el encargo conferido, que el padrón de importadores, que en su caso el padrón sectorial. Ya lo entendí, que bárbaro, no me imaginaba yo que eran todos estos trámites, pero qué bueno que me lo dejaste claro. Ok, esa es la mercancía. Ahora, ¿cómo puedo decidir a dónde voy a exportar la mercancía? Esa es la segunda parte del cobro al cliente. Precisamente entregarle ya un estudio, digamos, ya más formal, integrado por documentos digitales y una explicación acerca de por qué, primero, cuál es la situación del mercado mundial, del mercado internacional con respecto al producto que él quiere exportar. Esa es una primera parte del análisis que deberíamos de integrarle. La segunda parte del análisis que debemos de integrarle es decirle,
Bueno, así está el mercado. Estos son los que compran. Este es el que más compra, es el que compra en segundo lugar, este es el tercero, que es el contexto mundial. Segundo, es, bueno, ¿cuáles son los países que tienen mayor potencial de exportar esta mercancía que tú quieres? ¿Cuáles son los que te representan una mejor oportunidad? Y eso se llama identificar el potencial de exportación. Entonces, ahora sí, te voy a informar que en el contexto de mercado internacional para tu mercancía, los que más compran son estos. Pero también te voy a hacer un análisis acerca de cuáles en el mundo son los que a ti como mexicano exportador, dependiendo de tu mercancía, cuáles son los que más te conviene exportar. Que son, fíjense, son dos cosas diferentes. Pero además, te voy a hacer un análisis acerca de alguno o de todos, dependiendo de lo que tu cliente me pidas, qué profundidad del análisis de mercado quieres. Por ejemplo, si te interesa de los que yo te informe alguno, pues con todo gusto te hago un perfil de ese mercado, de cómo se comporta, cuáles son las condiciones de ese mercado, qué puedes esperar de ese mercado, el valor del mercado que tiene a este momento, etcétera, etcétera. Si quieres de uno, si quieres de dos, tú dime, yo puedo hacer eso. Ese es un escenario en el cual usar todo lo que vemos en la clase. Escenario 2. Trabajan en una empresa relacionada al comercio internacional y trabaja en relación a la exportación. Un encargo, no nomás que trabajen para, quizá la empresa es de ustedes. Entonces, en cualquier sentido, la empresa puede requerir que si tiene una mercancía o atiende clientes, la empresa, otros exportadores que los atienda, digamos, tipo comercializadora, le podría interesar que ustedes entreguen a los interesados estudios de mercado, hacia dónde debería de exportar tal o cual mercancía cuando se presente un cliente. Entonces, si bien ya no va a ser un cliente de asesoría, sí tenemos que hacer nuestra actividad laboral o profesional dentro de una empresa, haciendo un análisis correcto que diga visualmente y explica, con explicaciones claras hacia cuál mercado o cuáles mercados deberíamos de exportar, pero además avalándolo con información que sea contundente. Entonces, ya sea atendiendo a clientes en un despacho de consultoría, o ya siendo que trabaje en una empresa que me encarguen o que deba yo de realizar un estudio de un mercado para exportar. En cualquier caso, los análisis de mercado que debemos integrar tienen que ayudarnos a tomar decisiones, pero a otra cosa también muy importante, nos ayudan a minimizar los riesgos que como profesionistas vamos a tener cuando emitamos una opinión. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas, si a mi cliente no le sale adecuadamente el negocio, donde yo le hice todo un análisis para que exportara a Bélgica y de pronto me dice, ¿qué crees? Que fue un fiasco, no me resultó el negocio. Bueno, yo le puedo decir, no te resultó, pero no quiere decir que estuviera mal hecho el estudio del mercado internacional, porque mira, aquí tengo el análisis página por página del mercado internacional, te puedo decir que por eso lo elegiste, yo te dije cómo se comportaba el mercado de Bélgica. Que el negocio no fue fructífero, bueno, a lo mejor por la habilidad de una carente negociación correcta, por ejemplo, o de alguna condición político o social que se hubiera dado que no tuviera que ver con un mal análisis de mercado. En la empresa, también hacer este tipo de análisis lo que nos brinda es seguridad. Que cuando alguien nos cuestione de por qué hicimos tal o cual opinión o emitimos tal o cual opinión con respecto a un mercado para exportar mercancías, pues no sea una opinión porque alguien me dijo o porque lo leí en la nota del Twitter del Universal, ¿no? Que me decía que de pronto recomendaba al secretario de Desarrollo Económico que debiera yo de exportar para allá. No, esas a veces son apreciaciones subjetivas. Si yo tengo la información a la mano, bueno, pues entonces la opinión que voy a emitir es una opinión de un perfil cuantitativo, no subjetivo. Es una información que emana a decir, este es el valor del mercado, porque estos son los valores que estoy observando de acuerdo a la fuente, la fuente secundaria del comercio de la cual estoy obteniendo los datos.
este es el patrón de crecimiento, de expansión o de contracción del mercado. Este es el precio o el volumen promedio de las toneladas a exportar de tal o cual mercancía. Entonces, además de que los estudios pues, son necesarios para realizar la venta internacional, que se llama exportación, no pierdan de vista que hacer un buen estudio nos brinda también seguridad ante cualquier criterión profesional, ¿no? Entre mejor haga el estudio, pues más profesional está. De hecho, hay una forma de referirse cuando hay algo que uno está consultando, por ejemplo, un libro o está consultando un instructivo o un artículo o cualquier trabajo de bien estructurado. Eso quiere decir que es un trabajo importante. Eso es lo que vamos, porque vamos desde un punto de vista del análisis comercial del mercado potencial de exportación hasta llevarlo hasta un punto, de acuerdo a la materia, formulación y evaluación de proyectos de exportación. Vamos a analizar ese mercado del comercio internacional para exportar y después vamos a analizar el contexto de las finanzas para el exportador, ¿no? O sea, cómo va a estructurar sus finanzas el exportador. Entonces, vamos para allá. En vista de todo esto, es que yo les escribí en el tablón, aunque les los dije la semana pasada, les dije, ¿saben qué? Pues prepárense porque vamos a estar trabajando Excel, vamos a tener que manejar varios datos en adelante en varias clases, entonces, pues porque todo el mundo ya sepa más o menos cuál es el perfil de esta clase y unas clases adicionales, quizás nos llevemos un par de semanas para saber hacia dónde vamos, sobre todo con perfil al segundo parcial y que tendrá que ver con el segundo avance del documento técnico, ya veremos la fecha después, para los equipos, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a iniciar con este contexto. Como siempre voy a compartir la pantalla. Me dicen, por favor, si alcanzan a apreciar bien la pantalla. Sí, bueno. Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok, gracias. Correcto, bueno. Para hacer la explicación, muchachos, voy a habilitar, en este momento voy a publicar una actividad que ya estaba, es un material, más que actividad, es un material, para ir explicándoles este contexto del análisis. Vamos a empezar a hacer el análisis del mercado para exportar. Fíjense muy bien, nuestro eje de consulta, por eso les hice ver los videos tutoriales hace algunas clases, pues es el Centro de Comercio Internacional, ¿no? El Intracel va a ser nuestra hoja básica, que ya funciona, todos los sitios y las páginas y las capas que tiene ya están funcionando adecuadamente. Normalmente estamos manejando análisis de mercados, herramientas de análisis, por eso son herramientas de análisis de mercado, pues aquí mismo nos lo señala, y vamos a estar por el momento trabajando mucho en las estadísticas del comercio. Ok, las voy a aperturar. ¿Por qué voy a aperturar el reporte de importación si soy exportador? A ver, es un asunto muy lógico. ¿Quién me quiere responder? ¿Por qué yo, exportador, necesito consultar a los importadores? ¿Por qué? ¿Quién quiere participar? Yo, profe. Adelante. Para conocer más qué productos están importando. Claro, para conocer quién los compra, ¿no? Sí. O sea, de pronto, sí, aunque no lo crean, he tenido algunos comentarios así que de pronto a mí me simbra, ¿no? Digo, caray, oiga, ¿por qué estamos analizando importaciones no, pues imagínate, si yo quiero exportar, que es vender, pues necesito conocer quién compra, es decir, quién importa, ¿no? O sea, es una situación
que me parece lógica. Entonces, así como lo dices tú, por supuesto, es correcto. Entonces, yo necesito como exportador conocer quién compra en el mercado internacional. Entonces, vamos a ver esta actividad que tengo aquí, que dice, responda a los siguientes cuestionamientos y realice los análisis solicitados, integrando sus respuestas en un reporte de análisis comercial. Entonces, viene el primero, dice, viñeta 1. Pensando en que vamos a exportar el código arancelario del café, que es una subpartida arancelaria 090111, dice la pregunta, ¿cuáles son los 5 principales importadores, compradores del mundo para el código arancelario 090111? Considere valores monetarios. Entonces, si son valores monetarios, voy otra vez desde el inicio al Intracen, voy al análisis de mercado, herramientas de análisis de mercado, vamos a ver si se puede aquí, ok, no quiere todavía, no sé por qué. Ok, análisis de mercado, herramientas de análisis de mercado, estadísticas del comercio. Ok. En estadísticas del comercio voy a abrir importaciones, le oprimo importaciones. Me van a aparecer todos los capítulos del sistema armonizado. Voy a mi capítulo, al de mi mercancía. En este caso es un ejemplo relacionado al café. Entonces selecciono el capítulo 09. Ahí tengo el capítulo 09. Pero como tengo a nivel subpartida 090111, pues aquí la selecciono 09, 01, 11. Y aquí me aparece un primer reporte que me ayuda y de hecho me responde la primera pregunta, ¿no? De acuerdo a valores, fíjense dónde está el cursor, aquí dice valores, de acuerdo a los valores, los importadores de este producto, de la subpartida arancelaria 090111, que es café sin tostar ni descafeinar, los que en el año 2020 pagaron más dinero por importar café, fueron Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón y Suiza, los primeros 5. Esto quiere decir que son los que más, en valor en aduana, los que importaron y pagaron mucho más valor que los demás países del mundo. Fíjense cómo lo digo. Los que más pagaron por importar este tipo de mercancías relacionadas con el café son los que más pagaron. Ahora, les pregunto muchachos, ¿por qué creen ustedes que yo diga son los que más pagaron y no diga los que más compraron? A ver, adelante, ¿quién quiere participar? Andrea, adelante. Porque a lo mejor el precio que se tenía de venta fue mucho mayor, aunque la cantidad no haya sido pues la más grande, ¿no? La ganancia o la venta fue mucho mayor que en otros países. Correcto, muy bien, correcto, totalmente correcto. Eso que dice su compañera es un asunto muy importante, fíjense. Cuando tengamos nosotros la pregunta del cliente, respondamos con responsabilidad, porque si no vamos a tener problemas. Si a nosotros nos preguntan, ¿quién es el mayor comprador, es decir, el mayor importador del mundo de esta subpartida arancelaria? Ahí viene una primera respuesta del cliente para que vea de qué calibre somos, ¿no? Pues le vamos a explicar. En base, ¿te refieres a conocer cuáles son los que más han pagado importaciones de café? ¿O te refieres a cuáles son los que han recibido más toneladas de café? Ah, caray, ¿que no es lo mismo? No, porque no todos han tenido a lo largo de todo un año los mismos valores promedio por tonelada de café. Dicho de otra manera, lo que sucede en ocasiones, hay precios que son más elevados en unos mercados que en otros. Y no quiere decir que esté subvaluada la mercancía. Quiere decir que en ese mercado se han dado condiciones que el precio ha sido mucho más caro que en otro mercado. Ah, caray. Entonces no es lo mismo
el que tú me respondas el que más ha importado con base al que más ha pagado. No, depende de lo que tu cliente quiera saber o lo que tu empresario quiera saber. ¿Qué te interesa? ¿Saber cuál es el que más paga o saber cuál es el que ha consumido más cantidad de mercancía? Ay, ahí viene la primera cosa, ¿no? Entonces, si yo me refiero a los valores, es decir, a lo que han pagado más, aquí los tengo. Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón y Suiza, de acuerdo a la columna marcada en amarillo, que es el valor importado en 2020, estos son los 5 principales. Pero fíjense lo que va a ocurrir. Si yo en el campo donde dice valores le cambio a cantidades, noten que el país número 5 ya no es Suiza. El país número 5 ya es España. Y Suiza, en cuanto a cantidad de toneladas de este tipo de café ha importado, cae al número 9 de la lista del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, es que Suiza, las transacciones de esas toneladas han tenido un mayor valor a pesar de que ha recibido menos mercancía que España. Es decir, dicho de otra manera, España ha comprado más café a un precio más barato. Suiza ha comprado menos café, pero a un precio más alto. Eso es lo que dice la estadística de la consulta en valores y de la consulta en cantidades. Entonces, a mi primera pregunta de la actividad que dice, ¿cuáles son los 5 principales importadores del mundo para el código arancelario, considerando los valores monetarios del 2020? Pues la pregunta es, si no nos interesa el volumen de mercancía, fue Estados Unidos, Alemania, luego tuvimos ¿quién fue? Japón, Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, Italia, Japón y Suiza. Aquí valdría la pena, fíjense, en esta respuesta, valdría la pena hacer una aclaración. Nota. Suiza, en cuanto a la cantidad de café importado, ocupa número 9, mientras ahí tenemos. Esa es una primera nota. Fíjense, esa es una primera nota explicativa. Simplemente, como lo dicen en la administración, ¿no? Con el pantallazo de la consulta, ya saqué una respuesta. Nada más para que vean cómo con una simple consulta de cambiar de factor consultado, de valores a cantidades, ya viene una polémica, ¿eh? O sea, porque un cliente ahí puede decir, no, pues yo no me esperaba eso, yo pensé que el que pagaba más recibía más, y no. Entonces ahí viene una serie de cosas que necesitamos resolver justamente con el análisis de los mercados internacionales. Viene una segunda pregunta, o segunda viñeta. Ahora, ¿cuáles son los 5 principales destinos con potencial para que desde México se exporte café? Son cosas distintas. Ojo, la pregunta anterior es, en el mundo, ¿quiénes compran más café? De acuerdo a lo que han pagado. Ya tengo ahí la respuesta. Perfecto. Pero viene la segunda pregunta. El cliente les puede decir, ok, entonces yo escojo de esos 5 como mejores oportunidades para exportar, y la respuesta es, no lo sé, porque tengo que hacer el análisis del potencial de exportación para saber si coinciden o no coinciden.
Normalmente no coinciden en todos los casos. ¿Cómo le hacemos? Ok, vamos a responder esa segunda pregunta. Esa segunda pregunta ya no la puedo responder simplemente con el pantallazo estadístico de columnas, sino me voy a ir a las otras herramientas, aquí donde está el cursor, otras herramientas, mapa del potencial de exportación, lo oprimo ahí, me voy a mercados, y en mercados hago el análisis, le digo, bueno, vamos a ver, esto no lo va a hacer el cliente, se lo voy a hacer yo. Mi exportador o mi cliente está en México. Y el producto que quiere exportar se clasifica en la subpartida 090111, que corresponde al café sin tostar ni descafeinar. Como es un asunto a nivel internacional, no me está pidiendo un análisis regional, sino mundial. Voy a solicitar la gráfica que dice analizar el potencial de exportación. Esta. Y entonces me arroja de todo el mundo, ahora sí, estando en México, ya no quiero saber quién compra más café en el mundo. No, ahora la pregunta es, estando en México y teniendo el café en México, ¿cuáles son los mejores mercados para poderles vender mi café? Eso es esta información, que es diferente a la tabla estadística, pero en algunos casos, no en todos. Aquí dice, mira, de acuerdo al potencial de exportación, Estados Unidos, Alemania y el tercero es Bélgica. Fíjense qué cosa tan chistosa. Aquí ya tenemos que es Estados Unidos. Voy a poner aquí la respuesta. Estados Unidos, Alemania, pero el tercero es Bélgica, ya no es Italia. El cuarto es Japón y el quinto es Canadá. Entonces, aquí viene una pregunta para la clase. ¿Por qué es diferente? Díganme, eso ya lo vimos, ya simplemente recordar un poquito. ¿Por qué es diferente el potencial para exportar desde México y no es exactamente lo mismo a los que más compran en el mundo? ¿Qué es lo diferente? ¿Por qué da diferentes cosas? A ver, ¿quién quiere participar? Adelante, Yuri. Que esos son los países que más le compran a México. En parte, sí, pero hay más, hay más. ¿Qué más tiene el potencial de exportación? A ver, ¿quién quiere participar? Ramón. Es la demanda que, o sea, los países que más demanda tienen sobre el producto que estás investigando, ¿no? O sea, el producto que tú vas a querer exportar o tu cliente, ahí mismo es la diferencia que hay, porque yo, por ejemplo, en el avance, en esa parte del potencial exportador, yo utilicé lo mismo que usted puso ahorita, me salió lo mismo, la gráfica, y me manda todos los productos de México al mundo, como por la demanda. Ok. A ver, otra idea, gracias Ramón. Otra idea, a ver, ¿quién más, por favor? ¿Qué diferencia hay entre consultar el potencial de exportación y consultar solamente la gráfica de quién compra más en el mundo? ¿Por qué son diferentes las respuestas? A ver, Dalia, adelante. Bueno, yo pienso que es porque uno está como especializado en analizar todo del país que seleccionamos, no todo en general, no todo global, sino que esté estudiando como todo lo que, pues sí, todo lo que hay de ese país, del que queremos saber. Ok, otra idea, una más, la última. Adelante, Carla. Bueno, yo puse en el chat que podría mostrar la oportunidad de diversificación del mercado respecto a nuestro producto. Ok, bueno, son muchas ideas, hay algunas razones importantes,
Pero miren, no olviden esto. El potencial de exportación, esto que estamos viendo aquí en la pantalla, el potencial involucra modelos de gravedad, acuérdense, y el modelo de gravedad implica no solamente el que compra más en el mundo en general, sino esta gráfica, este análisis que estamos viendo en la pantalla, ofrece las mejores alternativas para que desde México se exporte café, considerando comercio habitual, relaciones comercio diplomáticas entre países con México, logística y distancia del país al país destino, formas que tienen para hacer llegar la mercancía, llamémosle rutas, de un país al otro. El potencial de exportación ya toma en cuenta, ¿dónde estás? En México. ¿Qué es lo que quieres exportar? Café. Esto se analiza rápidamente en este sistema y lo que te devuelve no es en el mundo quién es el mejor para comprar algo, no, es estando en México y queriendo exportar café, esta herramienta te dice cuáles son las mejores oportunidades, es decir, potencialmente cuáles tienen una mejor oportunidad que todos los demás. En cambio, el reporte, no sabe que estamos en México. Aquí nos está dando la información de quién ha comprado más en el mundo en general, sin siquiera saber si estamos en México, en Colombia, en Brasil, no sabe nada. Aquí estamos viendo la información simplemente de la suma de todas las operaciones, sin que la máquina le estemos diciendo dónde nos encontramos como exportador para que nos diga si nos conviene o no tal o cual país. Esto es esta consulta. El potencial de exportación es: estoy en México, tengo café, y este es el resultado que me ofrece todo un análisis de variables para decirme cuáles serían las mejores oportunidades para exportar café desde México. Esa es la gran diferencia. Entonces, aquí, en respuesta a esta segunda viñeta, pues identificamos que Estados Unidos se comparte como el principal comprador del mundo, y casualmente, pues, no es casualmente, más bien en base a todo el comercio habitual, a la distancia con Estados Unidos, al número de rutas que tenemos, atendiendo a la esencia de los modelos de gravedad de atracción comercial, pues Estados Unidos también es el de mayor potencial por todas estas bondades. Pero, por ejemplo, en el número 3, aunque Italia y Bélgica estén en Europa, a México le conviene más tratar de exportarle el café a Bélgica que a Italia, a pesar de que Italia es el tercer comprador a nivel mundial en base a los valores en miles de dólares. ¿Por qué razón? Porque el modelo del potencial de exportación toma en cuenta facilidades comerciales, oportunidades de mercado, la competencia que existe en tal o cual país, que hace que sea más atractivo para México tratar de exportarle el café a Bélgica que a Italia. En el caso del quinto país, a pesar de que Suiza es muy bueno pagando café, a México nos recomienda la herramienta que tratemos mejor de exportarle café a Canadá, a pesar de que Suiza lo paga muy bien. ¿Por qué razón? Porque, insisto, el potencial de exportación toma en cuenta tratados comerciales, comercio habitual, distancia, antigüedad, relaciones, comercio diplomáticas. Entonces, ya poniendo todo eso, el potencial de exportación nos ofrece las mejores oportunidades para que un exportador de café sea los mercados que deba de analizar. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Ahora bien, aquí, véanme, o sea, ahorita déjenme quitarle la pantalla nada más para que la explicación quede clara. Fíjense bien, esto que yo les estoy explicando es lo que ustedes van a tenerle que explicar a alguien. Esto que ustedes me están escuchando y que espero que pongan mucha atención, porque la idea es que ustedes esto se lo transmitan a alguien más y le expliquen eso. Que vean que lo que ustedes van a cobrar por asesoría o por sueldo o por regalías o lo que sea, vale porque están explicando de lo que se trata el campo del análisis internacional. O sea, no es así de simple
de que manda al que más compra, no es así. Entonces ustedes tienen que explicarle estas mismas cosas que yo les estoy haciendo llegar a una explicación con un lenguaje, cada uno de ustedes lo deberá transmitir en el ejercicio profesional con sus propias palabras y explicar por qué es diferente los mayores compradores con respecto al potencial de exportación y qué incluye cada una de estas dos cosas. Esto es simplemente como que la entrada, la primera carátula para el análisis contextual del mercado para nuestra mercancía. Fíjense, es el contexto de cómo está, quién compra más, cuáles son los 5 principales, hacia dónde puedo mandar, pero todavía no estoy haciendo en sí, estoy haciendo consultas y ya estoy distinguiendo algunos países y alguna característica para decir que son los mejores de otros, pero en sí no he analizado alguno de esos mercados, ¿no? Hacia allá vamos. Por eso vamos ahora a nuestra siguiente pregunta en nuestra actividad. Dice la siguiente viñeta. Déjenme quitarle aquí un espacio. Ok. De acuerdo con los 5 principales importadores en base a valores monetarios, de acuerdo a la viñeta 1, a los que más compran en el mundo, integre una tabla que tenga rótulos en columnas para analizar, bueno, una columna que deba de decir país, una por país, con sus importaciones anuales, cantidad de mercancía importada, valor promedio por unidad,